Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en sus corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que nos permites oír tu palabra, escudriñar tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor, y que seamos una iglesia, Dios, entendida como los hijos de Isaacar, entendida en los tiempos que vivimos, y que estemos abiertos a ser enseñados, pero también capacitados para poder presentar una información o una defensa de nuestra fe ante aquel que nos demande razón de nuestra esperanza, en qué creemos nosotros. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El mensaje se llama Defiende tu fe. Qué importante es que como iglesia estemos preparados, instruidos para conocer en qué hemos creído. Nuestra fe debe ser una fe genuina, una fe verdadera, una fe fundamentada en la palabra, que llevemos una sana doctrina. La Biblia habla que en los postreros tiempos vendrán momentos peligrosos para este mundo. Habrá falsos profetas, falsos maestros, burladores, nubes sin agua. Todo eso habla la palabra de Dios. Los tiempos van a ser acortados, dice, porque la maldad va a ser tanta, va a haber mucha maldad. La maldad va en aumento, va a aumentar. Y yo puedo ver eso hoy, en este tiempo, en esta temporada. Pareciera que hubo un aceleramiento en cuanto a la maldad que hay en el mundo. ¿Usted lo ha visto? Yo veo un aceleramiento en cuanto a la maldad, pero también creo de parte de Dios que el Espíritu Santo tiene que habilitar, preparar, instruir a la iglesia para ir, para contrarrestar toda esta maldad que vemos hoy en el mundo. Nosotros, la iglesia, somos la sal. Somos la sal de esta tierra, somos la luz del mundo, y nosotros vamos a brillar en medio de la oscuridad. Pero tenemos que conocer la palabra. Aquí el apóstol Pedro habla de que hay que estar preparados. Hay que conocer la escritura. La semana pasada vimos de que hay que escudriñar la palabra de Dios, porque os parece que en ella está la vida eterna. Es decir, que no seamos neófitos. Un neófito es alguien que no ve bien en lo natural, no puede ver bien, ve borroso. Yo quiero ver claramente qué es lo que Dios me quiere mostrar. Quiero tener revelación de la palabra, información que se traduce en revelación. Hay palabra logos, información, letra, pero hay palabra rema. Y todos leemos la Biblia, es logos, información, pero cuando hay rema, hay revelación. Dios quiere que tengamos revelación de su palabra para entender los tiempos que estamos viviendo. La Biblia, el libro, este libro, es el libro más actualizado. Cuando leo Romanos 1, puedo ver como si fuera el periódico de hoy allá afuera. La maldad y la gente necia en su razonamiento. Algunos conocieron a Dios, pero se envanecieron en su necio corazón, haciendo lo malo. Y esto es triste, pero está escrito en su palabra que esto ocurriría. O sea, gente que conoció a Dios y se envanecieron. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Verso que sigue. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando leo esta porción, estoy leyendo lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la televisión, todos los días, saturado de comerciales. Y acabo de quitarle una etiqueta a una botellita que estaba insinuando estas cosas. Entonces, miren, iglesia, pero la iglesia tiene que conocer al Señor, conocer la verdad. No solamente esto, hay muchas corrientes, muchas ideas, ideologías en este mundo. No solamente eso, no solamente esto, que la ideología de género, hay muchas corrientes en este mundo. Todos apuntan a algo, que nosotros, que usted y yo no miremos al Señor, que miremos la creación. Mira qué hermoso la creación, pero no al Creador. Que seamos religiosos, que adoremos a X, a Y, que adoremos cosas, pero no al Rey de Reyes y Señor de Señores. El trabajo del enemigo es ese: desenfocar la iglesia, desenfocar las personas que han conocido a Dios, para que se enfoquen en lo falso, en lo que no provoca vida, en lo que no provoca transformación. Así es que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es, pastor? Discipular. Discipular. No solamente que seamos creyentes, que seamos discípulos. Un discípulo es un aprendiz, un matete, alguien que es enseñado por otro. Aquí hay mentores, maestros que instruyen unos a otros en la verdad de Dios. Para que ese instruido un día sea instructor también y levante a otros, enseñe a otros, capacite a otros. Y de generación en generación vayamos enseñando la palabra. Y hay una palabra en la Biblia que dice: vendrán tiempos de hambre en la tierra. Y yo anhelo esos tiempos. Hambre, no de pan, sino de la palabra de Dios. Y es hambre en la que necesitamos para comer diariamente ese maná que desciende del cielo. Pablo, en segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Pablo le está diciendo a la iglesia: estén firmes en la doctrina, en la palabra. La doctrina dicta nuestra conducta. Hay tres tipos de doctrinas:
La doctrina de Dios, que está en la palabra de Dios, la doctrina del hombre, humanismo, y hay mucho hoy en el mundo. De hecho, esto ha crecido muchísimo, el humanismo. Y la doctrina del diablo. Tres doctrinas. Nosotros, iglesia, estamos en la doctrina de Dios, en el estudio de Dios. Queremos conocer el corazón y la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo es que conozco a Dios? ¿Por el dicho de mi abuelo? No, conozco a Dios por el dicho de la boca de Dios. Lo que Él habló está en este libro. Yo lo leo, lo medito, lo mastico, lo proceso, lo medito, lo investigo, lo escudriño y lo proceso y lo meto a mi corazón, y esto lo acepto, y esto va a cambiar mi estilo de vida, mi manera de vivir. De hecho, Dios se revela en nosotros en la transformación que hace en tu vida. Nadie puede negar esto. Cuando ve una vida cambiada, dice, en verdad fue Dios. Nadie le va a cambiar. Era tremendo, nadie lo pudo cambiar. Solamente el Espíritu Santo y su palabra puede cambiar una vida. La esperanza está en Él, en el Señor. Es importante entonces que nosotros demos prioridad a conocer la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo, pero también de la doctrina que estás estudiando. ¿Por qué hay sectas hoy día? Las sectas son grupos de personas que iniciaron en la palabra, pero se desviaron. Porque fueron inconstantes, no perseveraron en conocer la palabra, torcieron la palabra, fueron indoctos, no documentados en la palabra. Y al último se fueron desviando y hasta que agarraron un camino diferente al camino de la verdad. Por eso es importante que nosotros conozcamos al Señor, conozcamos a Dios y bien. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Dice el necio, no hay Dios. Pero yo no soy necio. Tú y yo somos sabios en Dios. Hemos dispuesto nuestro corazón para ser enseñados en la palabra de Dios, instruidos en la palabra de Dios. Por eso insistimos en la iglesia: estudia, prepárate, capacítate. Hasta Dios nos dio una palabra en un momento. Somos una comunidad de fe, de poder y de enseñanza. Es algo que Dios nos dio a nosotros como congregación, y yo quiero eso, porque veo una gran necesidad del mundo de conocer al Señor aún en su propio pueblo. Dice la Biblia: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay necesidad de conocer más de su palabra. Nuestra fe va a ser fortalecida en la medida que yo conozco más del Señor. Salmo 10, verso 4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo he visto gente así, que no hay ni una pizca de deseo de conocer a Dios. Eso es una tragedia. Pero cuando alguien conoce a Dios y tiene un deseo, una inquietud, quiero conocer a Dios. Si usted aún siente, voy a la iglesia porque no ha ido, se ha sido inconstante y aún siente el deseo de venir, dele gloria a Dios. Dios le está llamando. Dios está interesado en su vida, en que usted le busque y le va a encontrar. Porque
Me vas a encontrar si me buscas, dice el Señor. Si yo le busco, lo voy a encontrar y voy a vivir. Pero hay personas que conocieron a Dios y ya en su mente no está Dios. Y están otras cosas, otros intereses, pero no Dios. Eso es grave. Pero creo que Dios quiere hacer algo con nosotros, iglesia. Quiere despertarnos a la búsqueda, despertarnos a inquirir, a buscar, a indagar, a investigar, escudriñar la palabra. Porque el deseo moral de Dios es revelarse a nuestras vidas. Tenemos que retener la doctrina que hemos recibido. Como padres, estamos comprometidos con Dios para instruir nuestros hijos en la doctrina. En todo tiempo, al acostarme, al levantarme, al ir por el camino, estando en la casa, yo voy a inculcar la palabra a mis hijos. Dice la palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué cree que Daniel soportó las aflicciones en Babilonia? Porque él fue un niño instruido en la palabra. Llegó a Babilonia siendo un jovencito, un príncipe, un hombre con un temor de Dios, dado por Dios, porque Dios da el temor. Pero sus padres hicieron su parte de instruirlo. Porque los israelitas, los judíos, es un pueblo con identidad, que conocían la ley, la Torá, de memoria se aprendían los libros, esos niños. Cuando llegaban a la edad de 13 años, 12 años, ya conocían la palabra de memoria. Cuando llegaron a Babilonia y los pusieron aparte y les ofrecían banquetes, Daniel capítulo 1, él dijo, él propuso en su corazón no comer, no contaminarse de la comida que era ofrecida a ídolos. ¿Por qué soportó? ¿Por qué dijo no le entro a esa comida? Tenía convicción en su fe, estaba fortalecido en la palabra, tenía identidad. Él quería honrar a Dios con su vida, mostrar a Dios: yo te amo y no voy a ofenderte al comer alimentos sacrificados a ídolos. Porque eran paganos en ese lugar, no conocían a Dios. Después, Daniel era un hombre con un espíritu superior. Daniel capítulo 6. Dice la escritura que le tenían envidia, estaba en un lugar de autoridad. Y siempre hay gente que busca que caigas. Y entonces hicieron un edicto, una ley, donde decía que todos tenían que adorar, que nadie podía adorar a otro Dios. Y Daniel tenía su fe, una fe genuina. Y entonces, Daniel, como era su costumbre, oraba 3 veces al día. Y dice la escritura que él abrió la ventana, oró a Dios 3 veces al día. Ahora, el castigo era que aquel que adorara a otro Dios tendría que ser echado a un pozo donde había leones y se lo iban a tragar. Daniel no tenía miedo a esos leones, tenía temor de Dios. Él prefirió seguir adorándolo y honrándolo antes que ofenderlo y adorar dioses ajenos. Conocía los mandamientos. ¿Por qué pudo soportar todo eso? Porque tenía una base doctrinal, una fe en el Dios verdadero. Él no pensó, bueno,
fallo, peco y luego me arrepiento. No, él dijo, yo voy a honrar a Dios en su corazón, porque había propuesto en su corazón honrar a Dios. Ahora, ¿por qué él había propuesto eso? Porque tenía una identidad. No voy a deshonrar al Dios de mis padres, mi Dios. En la medida que usted y yo vamos conociendo a Dios de una manera personal, nos lleva a crecer en la fe, a crecer en las oraciones. Cuando oras, sabes que Dios te va a responder. Como Jesús dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Juan capítulo 11. Y yo estaba meditando esa palabra. Padre, yo sé que siempre me oyes. También, porque soy hijo de Dios. Usted tiene esa confianza con Dios de decir, Padre, tú siempre me oyes. Si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Quizás no en tu tiempo, ni el día que tú quieras, pero Él lo va a hacer en su tiempo, pero lo va a hacer. Seguro que lo va a hacer. Esa es la fe que tenemos porque conocemos a Dios. Hay personas que son deístas. Hay una idea, hay una corriente llamado deísmo. El deísmo admite que Dios existe, pero niega por completo la revelación, su revelación a la humanidad. Que Dios existe, pero se desentiende de ti, que nunca te vuelve a ver, te deja y te dio vida, pero ya no viene a verte como estás, ya no cuida de ti. Eso creen ellos. El Dios que tenemos nosotros cuida de nosotros todos los días de nuestra vida. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es el Dios que tenemos. Pero hay gente que aún va a las iglesias y pareciera, no lo saben, que fueran personas que creen como los que siguen esta corriente de deísmo, que Dios no tiene cuidado de sus vidas. El Dios que adoramos aquí tiene cuidado de ti. Ahora, ahí es donde la fe entra en acción tu fe, de creer que Dios te escucha, que eres un hijo de Dios y que tú naciste de nuevo, tienes identidad, eres un hijo, por tanto eres heredero de las promesas de Dios. En el Salmo 34, verso 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verso 17, me brinco un verso. Claman los justos y Jehová los oye, los libra de todas sus angustias. Verso 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Verso que sigue, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Este salmo está hablando de que Él tiene cuidado de mí. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Si dudamos, seríamos de esta corriente de que, bueno, Dios me hizo, pero no me responde, no me atiende, parece que no me oye, parece que no oye mi clamor. Oye, dice que sí oye, que sus ojos están sobre ti. ¿En serio? Sí, pero cuídate porque ve todo. Porque queremos que Dios, mira cómo estoy en aflicción. Sí, Dios lo ve, pero también ve cuando yo peco. No, que eso no lo vea, lo va a ver. Dios, que mi oración que tengo en mi mente, escúchala. Sí la escucha. Antes que esté la palabra en tu boca, Dios ya oyó, ya sabe lo que vas a hablar, porque lee, sabe, entiende, ve tu mente. Pero también los pensamientos que pasan ahí en la mente y no los echas fuera, que son ofensivos a Dios, también los ve, también los oye. Mediten esto. El Dios que tenemos es santo, conoce toda intención del corazón del hombre. Hay gente
que cree, no, dice, no niegan, dice, no afirma ni niega la existencia de Dios. O sea, tan neutrales. Esos son agnosticismo, ¿sí? Agnosticismo. Ellos, bueno, sí creo, pero igual, creen y no creen. En realidad no creen. Es su corriente, es su filosofía de pensamiento, porque no conocen al Dios verdadero, porque no han tenido la gracia de encontrarse con Dios, o más bien que Dios los encuentre a ellos. Porque yo quiero conocer a Dios, pero realmente soy conocido por Dios. ¿Cómo? Sí, yo estoy conociendo a Dios, pero más bien tú eres conocido por Dios. Cambia, sí cambia. Dios está cuidando tu vida. Se quiere revelar para que tú camines con Él y mostrarte el propósito de vida. Ese es el Dios que tenemos. Hay personas que viven bajo la idea del materialismo. Piensan que esa es la vida. La vida está en su palabra. El Salmo 23, que es favorito de mucha gente, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y tiene un sentido, porque si Él es mi pastor, Él cuida de mí, me da pastos, me da agua, me cuida, me da ropa, Él me sustenta. Un pastor en lo natural cuida sus ovejas. Si la oveja se lastima, la cura, le sana, la protege. Pues el Dios que tenemos dice: yo soy tu pastor. Bien sencillo, ¿cómo explica el Señor Jesucristo su palabra? Bien sencillo. Nada complicado. Y otro pasaje que viene a la mente. Dice: los animalitos conocen a su amo. Yo tengo que conocer a mi Señor. Y reprende Dios en uno de los libros de los profetas, dice: pero mi pueblo no me reconoce, no me honran. Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Eso está en Malaquías. Queremos honrar a Dios porque le conocemos. Cuando conocemos a Dios, en verdad le empezamos a honrar. Cuando no le conocemos, en verdad no nos importa honrarlo porque no le tememos. Pero cuando yo nazco de nuevo, nazco con el Espíritu, empiezo a honrarle porque empiezo a temerle. Un temor de respeto, de honra, no de miedo. Ay, no, de honra, de honor. Tengo a Dios un alto honor, en un lugar alto en mi corazón. Ahora, dice la Biblia con respecto al materialismo, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, 7, abreviado, no todo, bueno, no todo el contexto. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. ¿Cuántos negocios no hay en este mundo ilícitos y matan niños? Digo, jóvenes con la droga, los que venden droga. Imagínense, hay una droga que es letal, mortal, la gente muere joven y alguien hace negocio con eso. No piensa en la vida de las personas porque le interesa a él dinero.
trata de blancas, personas que se dedican a eso, o la pedofilia, gente que trata con niños. Eso hay una película ahorita muy famosa, ¿no? Entonces, eso es una realidad, es una industria que genera millones de pesos. Hay gente que no le importa el efecto colateral que produce ese negocio ilícito con tal de hacer dinero. No les importa, porque no hay Dios en su corazón, ni siquiera en su mente les pasa. No tienen temor, ni una pizca de temor de Dios. Pero la iglesia, nosotros que conocemos al Señor, no debemos caer en esas trampas. Porque el Señor dice en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte entre pedregales y parte entre espinos y otra parte en buena tierra. La que cayó entre espinos está en Mateo capítulo 13, verso 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, engaño, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, que alguien llega a amar más el dinero que a Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, dice, algunos se extraviaron. Así es que, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Qué te puede extraviar de la fe? Ahí dice, el amor al dinero. ¿El dinero es malo? No. Jesucristo mismo tenía a alguien que era el tesorero. Jesús habló de dinero muchas veces. Y nosotros solo administramos, somos mayordomos o administradores de los recursos que pone en nuestra bolsa, producto del trabajo. Tú lo administras, pero no manda en tu vida el dinero, manda el dueño del oro y la plata, que es el Señor. El dinero es un trueque. Yo doy a cambio un billete, me dan una gorra, ahí está, me la pongo. O doy un billete, me dan ropa. Es un trueque, simplemente. De acuerdo a tu capacidad, es como tú haces intercambio de valores. Ten 100, dame esto, así. Pero algunos se extravían enamorándose del dinero. Son ideas, son corrientes que hay. La nueva era. Yo no puedo concebir, bueno, sí lo consigo por gente que no conoce a Dios o no han escudriñado la palabra, que haya gente que dice ser cristiano o que va a la iglesia, o personas que van a la iglesia, pero hacen meditación, o sea, participan del yoga. Cuidado. El yoga es una corriente, ahora sí que una trampa del enemigo. Algunos caen en esa trampa. Entiendo, si alguien va yendo a la iglesia, pues le estamos enseñando, pero si ya tiene tiempo, es que no ha estudiado, no ha escudriñado la palabra y no se da cuenta que eso es incorrecto. Usted puede meditar la palabra, orar, enfocando su corazón a Dios, es diferente. Pero cuando la gente participa de hinduismo y otras cosas, se están desviando. Y lo que va a ocurrir en esa persona es que demonios van a entrar a su vida y lo van a manipular, lo van a dañar, lo van a engañar. Cuando estaba en la universidad, mundano era, por cierto, muy mundano. Fuimos a un evento, a un viaje de estudios. Imagínese usted, no estudiamos nada. Un muchacho que tiraba golpes, o sea, karateca, pero él hacía esas cosas, él hacía esos tipos de meditaciones. Ya aquel día como a la 1 de la mañana se endemonió y yo no sabía nada de demonios. Se endemonió y no dejó dormir toda la noche. Hablaba cada cosa. Hablaba palabras que no le entendía. Ahora entiendo que estaba endemoniado el amigo de la escuela.
porque él participaba de esas doctrinas del diablo. O sea, todo lo que conllevaba todo eso. Tenga cuidado donde se mete. Le estoy advirtiendo. El diablo se viste de ángel de luz. Tenga cuidado. Esto no es malo. Mire que no le entró eso. Mire que esto va a ser nada. Mire que yo le pido a los ángeles. No, yo le pido a Jesucristo que envíe ángeles. Es diferente. Yo sí le pido, pero le pido a Jesucristo. Yo no hablo con ángeles, porque los demonios se pueden vestir de ángel de luz. Pero usted no habla con ángeles. Usted está blindado. Usted va a orar al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Y ora. Y Padre, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y empieza a orar y ve la Biblia. Ve la Biblia y vas orando la Biblia. ¿Usted qué ora? Yo oro la Biblia. Usted no va a orar sus propias palabras, va a orar la palabra de Dios. Nueva Era ha crecido mucho, pero Dios nos está advirtiendo que vivimos tiempos peligrosos. El enemigo lo que quiere es que la gente adore lo que sea, pero menos a Jesucristo. Y aún en las congregaciones nosotros tenemos que conectarnos con el cielo en el nombre de Jesús. Estar apercibidos. Hay personas que piensan, es otra corriente, que pueden adorar a Dios y con su cuerpo hacer lo que quieran. Eso es pecado, somos templo de Dios. Hay personas que han adoptado el mundo, que pueden acostarse y pecar, fornicar, la palabra, y aún tener comunión con Dios. Somos templos de Dios. Temor de Dios es lo que tenemos que tener. Pero es que todo el mundo lo hace. Es que ya es generalizado, está normalizado. En la palabra no está normalizado. En la palabra que no cambia dice que es pecado. No sabía. Es que yo tengo un amor puro. No. El amor puro tiene que estar en la Biblia. Lo demás es impuro. Pero es que yo he escuchado a cada cosa. Y usted también lo ha escuchado. Usted ha escuchado cosas de gente que dice, no, es que yo lo amo, es que ahora sí, mira, como dijo aquel, un X, dijo, es que esta sí es la mujer que yo esperaba. Y es que, claro, ya agarraste una más joven. Pero mira, ya creciste. No es cierto. Arrepiéntete, hijo. Estás pecando. De hombre a hombre te lo voy a decir. Digo, uno tiene luego pláticas con hombres, ¿no? Y uno dice, ¿sabes qué? Esto no está bien. Tú estás tomando una doctrina del mundo. O sea, no. ¿Qué dice la Biblia? Marido de una sola mujer. Eso dice la Biblia. Por tanto, tenemos que crucificar la carne, también dice la Biblia. Hermanos, defiende tu fe. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto es, sea maduro, crezca. Crezca. La palabra inspirada quiere decir respirada por Dios. Dios soltó una palabra. Los santos hombres de Dios, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esos libros que hoy son para nosotros la vida. Porque Dios en su soberanía determinó lo que tendría que estar en este libro que es la Biblia.
Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es Dios que reveló al hombre su palabra. Dios puso palabra en la boca de los profetas. Pablo dijo, no sé cómo, pero él tuvo una revelación en el tercer cielo y Dios le dio palabras. Y él nos compartió todo eso y ahora tenemos una doctrina, la doctrina de la fe, de la gracia. ¡Qué revelación! Dios trajo esa revelación. Iglesia, amemos su palabra. Dice la palabra que no hará nada Dios sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Dios quiere revelar su voluntad a la iglesia. La semana pasada decíamos que todo cristiano, todo hijo de Dios puede oír la voz de Dios. Debe oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la oveja oye la voz de su pastor. ¿Quién es tu pastor? Salmo 23. Jehová mi pastor. Entonces, Él es tu pastor, Él te va a hablar. Bien fácil, ¿va? Bien fácil. Pero se nos hace místico o complicado decir, Dios me habló mi espíritu, Dios está hablando mi vida, Dios quiere revelarse a mi vida, Él tiene un deseo, darse a conocer a nuestras vidas. ¿Cómo defiendes tu fe? Cuando conoces la palabra de Dios. Por eso animo a la iglesia que se siga preparando, que sigas conociendo al Señor. Los que estamos aquí, de los miles que hay aquí, yo espero que el 99.999 esté estudiando la palabra y esté tomando los cursos, estudiando los recursos que hay aquí, la doctrina de Cristo. Tu doctrina va a cambiar tu estilo de vida. Por favor, considere este mensaje práctico para su vida. Estudie, entre a la iglesia, estudie los cursos, prepárese. Buscamos la manera de que usted coma palabra en Zoom, presencial. Buscamos diferentes horarios, a veces hasta las 9 de la noche hay maestros dando clases, tratando de acomodarse a aquellos que salen tarde de trabajar para que estudien cierto curso. Y ya les dije, posiblemente habrá un curso a las 5 de la mañana, a esa hora todos pueden. No me diga que no. O a las 4 de la mañana, todos pueden, porque siempre, no puedo, pastor, a esa hora estoy ocupado, a esa hora no puedo. Bueno, a las 3 de la mañana hacemos el curso. No puedo orar a esa hora, oramos a las 3 de la mañana. Oro y me voy a dormir otro ratito. Ya no duermo, ya no puedo dormir. Entonces, póngase de pie. Yo quiero amar su palabra, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Padre, gracias por este mensaje, Señor, y pido que tú nos ayudes a reflexionar que no solamente somos creyentes, sino que ahora somos discípulos, aprendices, y hemos decidido ser diferentes. Tenemos un espíritu diferente, queremos conocer a Dios, Señor, y tener una fe verdadera, y que nada nos mueva de lo que hemos creído. Nada nos mueva, Señor, sino que decidamos afirmarnos en la roca, afirmarnos en la palabra. En el nombre de Jesús, tomamos hoy una decisión. Quiero conocerte, Señor. Quiero una fe genuina y verdadera, como había en Timoteo, como había en Daniel o sus amigos también.
estaban dispuestos a morir antes que ofenderte. Dame tu corazón, Señor. Dame ese tipo de fe, Señor. Sé que lo que pido es difícil porque la fe se prueba. La fe se prueba con fuego como el oro. Padre, que vengan tiempos de hambre a la congregación. Hambre de la palabra de Dios. Pida hambre de Dios. Quiero hambre por tu palabra, Señor. Que la palabra se meta en mi corazón, que abunde en mi corazón. Para cuando alguien demande razón de mi fe, yo pueda expresarle cuál es mi doctrina, en qué estoy creyendo, cuál es el fundamento de nuestra fe. Señor, en el mundo hay tantas corrientes que niegan a Dios, pero Padre, en el nombre de Jesús, ahora estamos dispuestos a ser enseñados. Quiero ser enseñable, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que vienen por primera vez. No pregunté. Si vine por primera vez, yo quiero orar por usted. Quiero que pase aquí al frente. Pero también voy un poco más allá. Usted dice, bueno, yo ya tengo tiempo en la iglesia, pero he sido solamente un creyente de vez en cuando. Pero hoy quiero decidir ser un discípulo. Quiero que pasen aquellos que dicen, yo quiero ser un discípulo. Vamos a orar. ¿Pueden pasar? Porque yo tengo una costumbre. Si no pasa, yo voy a su lugar. Servicio a domicilio también tengo. ¿Pueden pasar, por favor? ¿Viene o voy? Gracias, Señor. Gracias porque han pasado voluntariamente. Gracias, Señor. Acompáñale. Su fe ha sido débil. Pase aquí para que Dios le fortalezca su fe. Usted se ha doblegado ante las presiones del mundo y ha caído, ha fallado. No le voy a preguntar qué hizo. Solo pase y hable con el Señor. Solo pedimos esto. Usted, le pido a Dios por usted que sea fortalecido en su fe y fortalecida. Den un paso más adelante que los demás. Avance un poquito más. Gracias, Señor. Mire, no se preocupe por el que dirán. ¿Qué van a decir si paso? Si yo piensa que soy el superhombre. No, aquí no hay superhombre, no hay superhéroes. No, olvídese de eso. Aquí somos todos que estamos corriendo en la carrera hacia la ciudad celestial. Todos, yo estoy incluido. Soy tan débil como usted. Somos débiles, pero yo reconozco mi necesidad de Dios. Reconózcala. Toda la iglesia debe estar aquí al frente. Yo quiero más fe, Señor. Yo necesito de ti. No, aquí no hay superhombres. Hermanos, antes de la caída es la altivez de espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Si tu presencia conmigo no va, como dice, si tu presencia conmigo no va. Hagamos la oración de fe, los que vienen por primera vez, aquí, o segunda vez, o van a renovar sus votos. Dígale al Señor: voy a orar por ustedes primero. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos que están aquí. Me da gusto que están en la casa de Dios. Gracias, Señor, por mi hermana, Señor. Bendícela, que tu presencia caiga sobre ella. Gracias por este joven, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, la cobertura que su madre le da, Padre, bendíceles.
Gracias, Señor, por esta joven, Señor. Pido que la guardes. Guárdala, Señor. Guárdale en la escuela con sus amistades. Escóndela del hueco de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús.